cuando el Señor nos deleita en su palabra, ¿no? Vamos a leer Jeremías, porque tenía otro capítulo, pero este versículo me gustó, porque bueno, gloria a Dios, si abrimos nuestras Biblias en Jeremías 4, y vamos a leer en el versículo 14. Yo no sé cuál es la versión que ustedes tienen, pero si nosotros encontramos varias versiones, vamos a leer y a partir del 14, amén. Y la palabra del Señor declara así en el nombre de Yeshua HaMashiach. Jesucristo dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuando permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Amén. Vemos que en esta palabra, gloria sea el nombre del Señor, el Señor está pidiendo que nosotros lavemos nuestro corazón. Y maldad también es un sinónimo de iniquidad. Y algo que me quedé pensando y buscando en la Biblia es que muchas partes de la Biblia, cuando usted busca en gloria sea el nombre del Señor, en otras versiones usted va a encontrar maldad igual a iniquidad. ¿Y qué quiere decir iniquidad? Que muchas veces hay cosas que nosotros leemos, no entendemos y decimos: es igual que el pecado. Pero la iniquidad no es igual que el pecado. Pecado es pecado, la rebelión es rebelión. Y vemos que la iniquidad es algo que nos fue heredado. La iniquidad es algo que pasa de generación en generación. La iniquidad es algo que nosotros sin saber adquirimos esa herencia. Y eso se viene a colocar en nuestro ADN. Entonces, cuando nosotros nacemos, vemos que David, gloria sea el nombre del Señor, él dice que él nació en pecado. Vemos, por eso es lo que le decía que la hermana ayer estaba predicando el mismo versículo, porque el Señor nos empieza a llevar, ¿no?, por la palabra de un lado al otro, para explicarnos más, para entender más. Y vemos que aquí la iniquidad no solamente pasa de generación en generación, porque si nosotros vemos en el versículo 34 de gloria sea el nombre del Señor, de Éxodo, que fue la palabra que siempre me dejó pensativa, y gloria a Dios, y Dios necesita muchas veces hacernos pasar por pruebas, por situaciones, para hacernos entender lo que Dios quiere hablar. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a abrir Éxodo capítulo 34, gloria sea el nombre del Señor. A partir del versículo 7, donde dice que guarda misericordia a millares, que perdona. Entonces aquí vemos que aquí hay comas: perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita no dice el pecado, que visita la rebelión, no dice aquí. Dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que la iniquidad es algo que tal vez hayas querido o no hayas querido. Tú adquiriste a través de tus padres, de tus bisabuelos, de tus, de tus tatarabuelos, de tus ancestros. Y vemos que son cosas que se repiten y que muchas veces nosotros no entendemos. Lo que yo entendí, la iniquidad es como un imán, es algo que se atrae, pero muchas veces la iniquidad viene, y a veces en edades, es como, ¿cómo puedo decir? Es como si eso se viniera a activar en nuestra vida actual. Lo que alguien hizo en el pasado, que eso quedó activado, vamos a decir, en el mundo espiritual. Nosotros vemos que Dios colocó leyes, y de estas leyes vemos que
espirituales. Nosotros vemos que también nosotros tenemos que, sea como sea, obedecer a leyes físicas aquí. Pero vemos que Dios no hace según nuestra ley. Él en su ley espiritual, en su ley de su reino, los demonios saben cuál es la ley. Los demonios saben cuál es su jerarquía. Pero muchas veces es el ser humano que nosotros no sabemos. Y gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en su ley, Él dice en la palabra, si vemos en Éxodo capítulo 20, habla lo mismo, que si nosotros no guardamos los mandamientos, que esa palabra también nosotros vemos, y muchas veces, claro, se pasa de lado porque uno dice, pues yo ya estoy en Cristo, y pues yo ya estoy bien, como yo estoy en Cristo, entonces pues eso es para los que no conocen de Dios. Pero si vemos en el título dice los mandamientos. En el capítulo 20, y cuando vemos en el versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Por eso les decía que cuando nosotros encontramos en la Biblia maldad, yo empecé a buscar mucho, porque vemos que en algunas versiones de la Biblia dice iniquidad. Y yo empecé a mirar, y vemos que en otras versiones, en la propia Biblia dice la maldad, tal vez para hacernos entender más lo que significa iniquidad. Y aquí es igual, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Entonces vemos que aquí, gloria sea el nombre del Señor, nosotros vemos que la iniquidad que se pasó de mi bisabuelo al abuelo, y del abuelo a la, bendito Dios, al padre, y del padre al hijo. Vemos que hay cosas, por ejemplo, que uno puede dejar de herencia. Hay gente que, por ejemplo, nació en el evangelio, y digamos que el abuelo o el tatarabuelo fue el primer pionero, digamos, de una iglesia cristiana. Y este hombre Dios lo levanta y va a dejar esa herencia espiritual, y muchas veces se levanta el nieto como un gran evangelista, un pastor, y muchas veces lo que él dejó, esa porción, esa heredad, va a dejar a sus nietos, entonces vemos que la generación sigue, porque sabe que está delegando algo espiritual. Pero vemos que también se delega la iniquidad, algo que nosotros no lo vemos. Pero ¿cómo fue lo que el Señor me hizo entender esto? Fue cuando yo empecé a orar por mi abuelo. Y desde hace 3 meses, cuando empezaba a orar, el Señor me mostraba quién era mi abuela, porque ni yo misma la conocía. Gloria sea el nombre del Señor. Había cosas que yo no sabía. Yo solamente había escuchado que ella era descendiente de venezolanos. Y después que ellos emigraron a Colombia, y que fue sucesivamente así, pero nadie conocía su vida. Nadie sabía quién eran sus papás, o sea, nadie, ni sus propios hijos. Entonces es lindo cuando el Espíritu Santo, cuando tú no conoces quién fue tu descendencia, el Espíritu Santo viene a revelarte para saber qué fue lo que pasó. Porque muchas veces hay actitudes que nosotros adquirimos por la genética de nuestros antepasados, y muchas veces decimos, pero ¿por qué yo soy así? Y yo no quiero ser así. Yo no quiero ser así. Yo no soy como mi mamá. Yo no soy como mi papá. Yo no soy, y no. Y a veces nos preguntamos y pedimos ayuda. Y yo pienso que Dios nos está revelando en esta mañana, gloria al Señor, porque vemos que mucha gente está pasando vamos a decir, por esta pandemia espiritual que la adquirimos en la cruz, lo que nosotros no entendemos, y que siempre yo entendí por el Señor, es de que cuando venimos a Cristo, gloria sea el nombre del Señor, el Señor nos recibe con todos los pecados que venimos, nos acepta con toda la carga, con toda la suciedad. Él nos ofrece una limpieza, nos ofrece salvación, primeramente, salvación. Pero si nosotros empezamos a mirar, cuando venimos a la cruz, el Señor nos salva. El momento que nosotros morimos, somos salvos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, pues el Señor dice, estás salvo. Porque vemos cuando murió
gloria sea el nombre del Señor, el ladrón, vemos que ahí lo reconoce como Dios, lo reconoce, primeramente lo reconoce. Entonces, al reconocer que Yeshua Mashiach era Dios, dice, no te olvides de mí. Entonces dice, hoy mismo en el paraíso estarás conmigo. Ya le está prometiendo, que le está diciendo que él entraría al paraíso. Entonces, pero él no se hizo bautizar, él no habló en lenguas. Él no pasó por un ministerio y dijo, no, porque como tú no hablas en lenguas, pues tú no entras al cielo. No. O no, porque tú no te hiciste bautizar. No, no. Jesús le dijo, hoy mismo entrarás. Fue salvo, fue con el Señor. Pero tal vez hubiera tenido más tiempo para vivir. Tal vez este ladrón, el hecho de reconocer a Cristo, hubiera tenido un ministerio, tal vez de evangelista, de, yo qué sé, de pastor. Pero lastimosamente su misión se acabó, fue corta. Apenas aceptó al Señor y a veces sucede, ¿no? Gente que está a punto de morir en las camas, en los hospitales, y el Señor quiere usar a alguien, y justo Dios usa a una persona, la persona acepta, y por la gracia de nuestro Señor Yeshua, la persona puede descansar, ¿no? Que tal vez años vivió en la debauche, en la mentira, en la maldad, pero de repente el Señor hasta el último nos da la oportunidad, ¿no? Pero ¿qué quiero ver con la iniquidad? Que la iniquidad es lo que está haciendo la guerra a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor me ministró mucho, en el sentido de que una persona puede estar dentro de la iglesia y se esconde en cuatro paredes y dice, como yo ya soy cristiano, pero hay gente que todavía se masturba, gente que todavía ve pornografía, gente que todavía hace lo malo, gente que todavía dice, pero y quisiera salir de ese círculo vicioso. Pero como hemos estado hablando, lo que el Señor nos ha estado diciendo, muchas veces el no confesar, el tener miedo, el decir, no, ¿qué pensarán de mí? Es que, ¿qué me van a decir? Eso impide a la liberación, porque vemos que Jesucristo, cuando liberó al endemoniado, Él vino a Cristo y le dice, Señor, ¿qué tienes contra mí? Yeshua, has venido a atormentarme. Estaban los demonios diciendo, pero el endemoniado se arrodilló, se postró. Entonces vemos que el Señor lo libertó. Y a partir de que lo liberta, él quería seguirlo, pero dice, no, va, y fue un evangelista, dice, va a tu casa y muéstrate a los tuyos. ¿Por qué? Porque era para que vean que había cambios, que ya no era ese loco que se desvestía y que estaba todo desnudo por allí y atado y que gritaba y que decía blasfemias y que tal vez lanzaba las cosas porque estaba endemoniado. Y el Señor le dice, va, vete a tu familia, vete a los tuyos. Qué bonito, porque ya el Señor lo libertó. Vemos que la Biblia nos dice que si realmente el Hijo del Hombre nos hiciera libre, seremos realmente libres. Lo que pasa es que mucha gente cuando llega a la iglesia, tal vez por la falta de conocimiento, porque yo veo que, gloria sea el nombre del Señor, que a cada uno Dios nos ha dado una porción. Tal vez para que tú te muevas de una manera en un sector, porque imagínate si todo el mundo se mueve en el mismo sector, digamos, todo para los matrimonios. Pero vemos que falta liberación. Hay ministerios para los niños. ¿Para qué? Para poder evangelizar niños, para poder llevar palabra a los niños. Vemos que hay ministerios para los jóvenes, que necesita liderar un joven. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo sacó de allí, puede tener el conocimiento, el pensamiento, el entender al joven. Entonces, por ejemplo, que den a un señor de 80, de unos 50, de unos 60 años, el ministerio para los jóvenes. Tal vez ganó en su tiempo mucha juventud, pero tal vez no va a llegar a entender el problema en el momento, ¿no? Entonces vemos que Dios nos coloca en ciertos ministerios porque a cada uno nos dio una porción para equiparnos, para poder venir a ayuda a esa persona. Entonces, tal vez cuando entramos dentro de una iglesia, la gente no nos habla de la liberación. No dice que nosotros necesitamos, sino que la gente dice, no hagas esto, ya no puedes beber. Y por eso cuando vemos en las calles, la gente no quiere de Yeshua. Porque dice, no, porque me va a pedir que deje de ir a la discoteca, que me deje de con mi novia. Entonces la gente ya piensa ellos mismos que es la propia persona que tiene que dejar
el pecado. Y lo que uno tiene que explicarle, que no es la persona que va a dejar, es el Espíritu Santo que viene a convencernos, es el Espíritu Santo que viene a decirnos, esto está mal. Porque a mí, por ejemplo, hay cosas que nadie sabía en mi vida. Nadie sabía lo que yo hacía, ni quién fui. Yo me lo quedaba callado, pero yo aprendí lo que el Espíritu Santo me decía. Tal vez, ¿por qué tal vez Dios lo hizo así con otras personas? Necesita de alguien. Yo no lo sé. Son misterios de Dios, como cantamos hace un rato. Son misterios que Dios dice, a este tal vez voy a hacer de esta manera, a este de esa otra manera, con fulano le voy a hacer para que otra persona le enseñe, o un pastor. Y vemos que el obrar de Dios son misterios. Y vemos que cuando Dios nos pone en una prueba, en una aflicción, no es para matarnos, es para equiparnos, es para capacitarnos. Y vemos que cuando nosotros entendemos lo que es iniquidad, nosotros podemos entender y saber que algo está operando en mi vida, que si algo lo estoy haciendo y yo no quiero y yo no entiendo, era por eso que decía que mucha gente está cautiva porque no conoce. Muchas veces no se conoce quién es Dios. Lo que el Señor me decía es que muchos pronunciamos su nombre. Y el Señor en la mañana, cuando venía en el carro, gloria sea el nombre del Señor, el Señor me decía, es como muchos tienen el nombre en sus bocas, pero no me conocen. Y me quedé pensando con lo que me estaba hablando cuando venía aquí en camino. Porque es verdad, muchas personas, hay una canción que se llama Yo quiero conocer a Yeshua. Yo decía, pero ¿cómo es posible que esta persona está cantando eso? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? Y yo entiendo ahora por qué. Porque mucha gente está dentro de la iglesia, pero no conoce a Dios. Porque conocer a Dios es yo saber lo que el Señor me está hablando. Hay iniquidad, hay esto. Entonces cada día lo vamos conociendo, lo que Él me está hablando, lo que Él me quiere transmitir, lo que Él me quiere decir. Es que me dice, ahí en esta área, así está el pueblo. Por eso es lo que el pueblo está así. Porque si vemos, por ejemplo, podemos adquirir iniquidad de los padres, de una nación. Podemos adquirir la iniquidad de nuestros padres espirituales. ¿Qué quiere decir? Digamos, un ejemplo. Voy a una iglesia. Yo no sé qué es lo que se mueve en esa iglesia. Es el Espíritu Santo que me va a decir, esto es mío, esto no es mío. Aquí no puedes entrar, aquí puedes entrar. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que a mí, por ejemplo, yo entraba y me dice, aquí no estoy. Y yo digo, bueno, entonces me salgo. Porque ya me está diciendo algo, me está advirtiendo. Entonces yo digo, bueno, si yo me quiero quedar, no es asunto del Señor, es algo que me va a perjudicar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando, por ejemplo, hay un enseñamiento falso, por ejemplo, cuando hay una doctrina de prosperidad, donde se habla de Dios, pero no conoce a Dios. Por eso es lo que decía, se puede hablar de Dios, 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 pero está el corazón lejos y fuera del conocimiento, del contexto, de que Dios me pide, que Él me va a dar en abundancia vida, que todo lo que venga buscando primero su rostro, su reino, todo viene por añadidura, pero que yo tengo que pedir es misericordia, es por las almas, es por mi vida, es por transformación de mi propio ser, de nosotros. Pero ya cuando hay doctrinas, por ejemplo, de prosperidad, de que primero yo, que primero mi trabajo, que primero ni sé qué, un carro del año y todo eso, vemos que podemos usar el nombre de Dios, pero nuestro corazón no conocer a quién es Dios. Entonces esas iniquidades muchas veces cuando vamos a otro lugar, a veces hemos adquirido ese conocimiento, esa iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque digamos que si ahí se movía teatro, pampomina, a veces la gente quiere lo mismo que Dios quiere instalar en otro lugar. A veces nosotros no copiamos lo bueno, muchas veces es la maldad, lo que no es bueno. Vemos que, por ejemplo, cuando un territorio, por ejemplo, algo que, por ejemplo, a mí me molestó y yo lloré, es que cuando comenzó lo del coronavirus, en Ecuador, por ejemplo, pagaron como $6,000 para consagrar una ciudad a una virgen. ¿Ahí qué se está haciendo?
se está haciendo una iniquidad, porque esa ciudad va a estar bajo maldición. Porque no solamente porque se usó el dinero del gobierno, se usó porque cuánta gente que estaba muriendo sin comida, tal vez no tenían atención, tal vez hubieran querido para comprar algo. Mucha gente murió en Guayaquil. Y vemos que esa ciudad fue maldecida. Y el Señor me explicaba que eso es parte de la iniquidad y que a veces han visto que hay países que prosperan, una ciudad más que otra. Y a veces vemos, ¿por qué? Porque la gente abre esas puertas de iniquidad. Y justamente el Señor me llevaba a cosas como, por ejemplo, cuando yo era niña, por ejemplo, abrimos puertas espirituales al enemigo sin darnos cuenta y pensamos que no va a haber consecuencias. Pensamos que eso ya quedó, como yo ya vine a Cristo, pues borrón y cuenta nueva, ya todo está hecho en la cruz. Pero vemos que el Señor lo que quiere en nuestra vida es enseñarnos a que hubo algo en el pasado y que tenemos que romper esas cadenas. El Señor quiere romper. Y yo me recuerdo ayer que me levanté para orar, el Señor me recordaba algo que se me había olvidado. Pero por ejemplo, cuando uno, tal vez ustedes no, pero cuando uno prendía un incienso, porque la Biblia habla, y justamente me dio en una palabra en Jeremías, porque ellos preguntaron, Israel dijo, ¿y por qué Dios nos castiga? Porque ellos no reconocían su pecado. Y ya estaba llegándoles el castigo, y decían, pero ¿y por qué? ¿Y por qué Dios, por qué Elohim nos está castigando? Si ellos se consideraban buenos. ¿Y por qué? Entonces Jeremías les anuncia que era por causa de la iniquidad, de las cosas que sus padres ya habían hecho, porque habían ya adorado desde el desierto, habían adorado ya la estrella de Quitín, habían hecho cosas malas. Y vemos que lo mismo que heredaron en el desierto, lo que sacaron de Egipto, ellos no se desataron, no todos de los ídolos de Egipto, sino que pasaron al desierto y en el desierto continuaban, dice, llevando el tabernáculo de Renfán. Entonces, ellos estaban con Dios, pero en medio del desierto continuaban caminando con otros ídolos. Y eso no ha pasado. Que el Señor en la madrugada me decía, eso también pasa. Porque ¿cuántos cristianos piensan no a los ídolos? Yo ya boté aquí el niño divino, el niño ni sé cuánto, pero cuando hay Navidad, ¿qué es lo que se hace? Se pone un árbol y se pone siempre, por tradición, se pone un nacimiento. ¿Y qué se está poniendo en ese nacimiento? Dos muñequitos que representan a José, María y un muñequito que está en el medio que representa el niño de Antocha, el niño divino. Y la persona dice, no, es que yo no lo veo malo, yo ya no soy idólatra. Pero es parte de la idolatría. Entonces cuando nosotros vemos y decimos, no, yo soy cristiana, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia y pues yo no lo veo nada de malo. Entonces vemos que esa iniquidad, que esa maldad la adquirimos y le enseñamos después a nuestros hijos. Y nuestros hijos entonces comienzan a hacer lo mismo porque le enseñaron. O tal vez no le enseñaron, sino que realmente adquirieron porque tal vez no conocen quiénes eran sus antepasados. Y me gustaría decirles que la iniquidad, ¿qué es lo que pasa cuando una persona adquiere la iniquidad? Vemos que la iniquidad también, a través de la iniquidad provienen enfermedades, opresiones, el obstáculo de manifestar la gloria de Dios. Y vemos que es por eso que les decía que eso nos impide, porque hay algo que está activo. Mucha gente está dentro de la iglesia, pero a veces no siente la presencia de Dios. Algo le impide. Y entonces lo que el Señor quiere, y es porque la persona misma no sabe lo que se está envolviendo en su propia vida, porque tal vez no sabe lo que hicieron sus padres. Por ejemplo, digamos, yo no sé, un ejemplo, orando por una prima, por ejemplo, que yo decía, Señor, ¿y por qué esta enfermedad? Y yo, Señor, y entonces el Señor es así como me empieza a hablar, porque hay iniquidad, y Él me empieza a explicar. ¿Por qué hay gente que tiene focus, ¿cómo se dice? Abortos, abortos no provocados, que se vienen.
Esos abortos, muchas veces, tal vez esa persona quiere un bebé, quiere un niño, y está luchando con su esposo y dice, ¿por qué? ¿Por qué no tengo un hijo? Pero, como el Señor me explicaba, o tal vez esta persona abortó, o tal vez no fue la persona que abortó, pero tal vez fueron su papá, su mamá, o tal vez alguien de la parte de su papá, porque vemos que viene como el árbol genealógico, ¿no? Yo tengo que saber qué hacía mi papá, mi mamá. ¿Qué fue lo que? Porque por ejemplo, si hay cosas que yo veo en las actitudes de mi mamá, de mi papá, eso es lo que, cuando la persona muera, es lo que va a dejar para la otra persona. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, en el Salmo 32, vamos a mirar. A ver, ¿dónde está? Salmo 32, que me parece que es como más específico, ¿no? Porque el Salmo 32 habla de David, de alguien que cantaba, que adoraba, que era rey, que tenía dones de Dios. Eso no impidió tener los dones de Dios, pero vemos que eso le afectó en su vida, la iniquidad. Vemos que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces vemos que hay dos acciones, ¿no? Primero dice que ha sido perdonada la transgresión y después que se ha cubierto el pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad. Entonces él ahí está entendiendo que a él le estaba siguiendo la iniquidad de su pasado, de sus descendientes. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿por qué voy con este salmo? Porque vemos la descendencia. ¿Quién fue el descendiente de David? Y si nosotros vemos su descendiente, ella viene de Rab, la ramera, que era su bisabuela. Después Rab tiene un hijo que vemos que es Bobs, algo así. Y después tiene a Isaí, que es el papá de David. Después viene a David. Pero lo que quedó, vemos que su mamá, la mamá lo tuvo a David, lo que hace entender que fue concebido en pecado. En el capítulo 139 de los Salmos, dice, porque fui concebido en pecado. ¿Por qué David va a decir que fue concebido en pecado si su mamá y su papá estaban casados? Era porque no era hijo de... Vemos que lo que en el pasado quedó atrás de Rab la ramera, porque vemos después, tal vez, él no, en el momento, lo que él adquirió en su sangre, en su ADN, en lo que le dejaron a él tal vez ya la persona, Rab, dejó de prostituirse, pero eso quedó allí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Se queda escondido el pecado y se quedó esa iniquidad. Y esa iniquidad desde Rab empieza a heredar a sus hijos y a sus hijos y a sus nietos. Y vemos que David le hacía eso la guerra. Porque vemos que ya estando ya casado David, siendo ya rey, un hombre de Dios, un hombre que amaba tanto a Dios, solamente por los ojos le entraron la iniquidad. Por eso es lo que el Señor me decía, la iniquidad por las puertas que vemos, por ejemplo, la pornografía, la masturbación. Entonces, si esa persona, yo me puse a analizar y orando, a veces el Señor me muestra visiones y yo ya sé cómo orar, pero yo le pregunto, ¿cómo orar? Y cuando me muestran las visiones,
yo sé que eso no viene, por ejemplo, de mi hijo, que eso viene más allá del pasado, de que alguien abrió la puerta, que no fue mi hijo que abrió la puerta. O cuando yo sé que yo abrí, yo digo, yo tengo que cerrarla absolutamente. ¿Por qué? Porque quien va a ser perjudicado va a ser mi descendencia. Tal vez yo ahora estoy en Cristo y estoy luchando y yo digo, pero ¿y por qué la pobreza? ¿Y por qué la ruina? Yo trabajo muy duro. ¿Has visto que hay gente que está en la ruina? Y por eso digo, esto yo conocí orando, porque nunca sino que el Señor a veces me habla, y cuando estoy orando por alguien, me entro en profundidad en la oración, y yo le pregunto y le digo, Señor, ¿por qué tal persona está en la ruina? Porque trabaja duro, pero no se ve el fruto. Entonces hay una palabra en Jeremías que dice, porque dejaron la fuente de agua viva, porque se hicieron cisternas rotas para sí mismo. O sea, quiere decir que muchas veces podemos estar dentro de Dios y preferir dejar a Dios y hacernos nuestras propias cisternas. O sea, yo me hago mi propia cisterna y digo, esto yo cojo, esto no, esto es para mí. Muchas veces hasta incluso de la propia palabra. Nos hacemos cisternas rotas a nuestra conveniencia la palabra. Y entonces vemos que el Señor me decía que hay mucha gente que está en la ruina, que está en la pobreza, porque algo pasó. Y yo decía, pero yo no entiendo, Señor, porque por ejemplo yo veo una persona muy próspera y otra persona que tal vez viene de la misma familia, pero hay algo que aconteció en el pasado. Un ejemplo, por ejemplo, una tía que ya se quedó soltera, su hija es soltera, su nieta es soltera, ya tiene como 26 años y no tiene nadie ni enamorado. Entonces, yo cuando me pongo a orar, yo digo, Señor, ¿por qué? Y ahí es lo que vemos, ¿no? Gente que queda soltera por causa de la iniquidad. Porque alguien le abrió la puerta en el pasado yo qué sé, fue al brujo, fue al hechicero, habló una palabra de maldición diciendo, mis hijas nunca se casarán ni con fulano, ni con ningún hombre. Entonces ya la persona está maldiciendo y eso ya viene a quedar una iniquidad, una maldición que tarde o temprano, cuando ya sus hijas son grandes, empieza a operar. Y vemos que la iniquidad empieza a operar en ciertas edades. A veces yo estaba escuchando, gloria sea el nombre del Señor, de que por ejemplo una niña se masturbaba a los 1 año y medio. ¿Dónde vio esa niña? ¿A quién aprendió a verse masturbar? Es porque algo aconteció. La niña miró en alguna parte algo, o realmente fue heredado la iniquidad. Entonces vemos que eso afecta. El diablo no ve edad, sexo, color de piel. El diablo lo que quiere es matar a la gente. Entonces vemos que cuando una persona empieza a mirar qué fue lo que pasó, quién le abrió esa puerta al enemigo, para que nuestra descendencia no sea tocada, no sea manchada. ¿Por qué? Porque la iniquidad es como una mancha. Es una mancha que, ¿cómo puedo decir? Que ya viene a impregnarse en nuestro ADN, en nuestra sangre. Y por ejemplo, vemos que siempre los médicos nos vienen a decir, hay alguien que tiene cáncer en su familia, su abuela. Yo, por ejemplo, cuando me he ido a hacerme así controles y alguien tiene cáncer a la piel, y a veces yo digo, pero por un granito. Y a veces nosotros lo minimizamos diciendo, pero es un grano. El cabello, se te está cayendo el cabello. ¿Hay alguien que de su familia que es calvo? No. Entonces, ¿por qué el médico que es impío, bueno, no todos, pero gloria a Dios, pero la gente que no conoce de Dios, ellos entienden lo que es la descendencia, lo que trae atrás? Entonces muchas veces ellos ven cuando todo está bien, cuando los exámenes están bien, la sangre está bien. Dicen, no, esto es algo que está allí del pasado. Alguien fue calvo o incluso en el cáncer. Entonces fue así, peleando en esa situación de que yo veo mi familia, empecé a orar. Y yo digo, Señor, yo no quiero esa iniquidad de hipotiroidismo y todo eso. Yo no quiero que me visite. ¿Y por qué estoy diciendo que se activa la iniquidad? Porque algunos días atrás
Yo pienso que fue a la época y a la edad de mi mamá, que ya le sacaron el bocio y le hicieron no sé cuántas operaciones, y yo pienso que fue más o menos a mi edad. Entonces yo me recuerdo que yo dije, qué raro, ¿qué me está pasando? Y yo empecé a hablar con Dios, ¿qué me está pasando? Porque la garganta, porque a veces cuando hay problemas de bocio, la garganta empieza como a estar ronca y todo eso, ¿no? Y el médico hace un año creo que él me había dicho que podía ser la tiroides. Y yo dije, sí, sí, pero yo dije, no, yo no acepto. Y en el carro yo dije, no, Señor, yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy bien, en el nombre de Jesús. Él me dio un medicamento, lo tomé creo por una semana, después yo dije, yo no necesito. Y lo dejé. Pasó. Y ahora que veo, el Señor me recordaba y me decía, el bocio. Yo decía, ¿qué me quiere decir Dios? El bocio, la tiroides. ¿Por qué? Porque es algo que, aunque tú no te des cuenta, ¿por qué hablo de eso? Yo tenía fibromialgia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me curó a mí. Mi mamá, por el momento, ella tiene, por el momento. Pero entonces eso es lo que me da a entender que fue algo que en el pasado alguien abrió esa puerta. A mí Dios me curó antes, a mi mamá tal vez no le descubrían, pero ella tenía dolores, se quejaba, pero nadie sabía. Ahora que le detectaron y dijeron, sí, es una fibromialgia, yo adquirí lo mismo. Yo no pedía a tener fibromialgia. Entonces, vemos que las cosas que nuestros padres hicieron en el pasado, sea la puerta que hayan abierto de maldad. Por ejemplo, algo que el Señor me decía, por ejemplo, una persona que salió con un adúltero o que salió con, digamos que la persona cometió adulterio, ¿no? Como algo el Señor me decía, tú tienes que decirle esto a tu mamá. Hay cosas que a veces yo me sorprendo, el Señor me dice, di esto porque esa puerta está abierta y eso va a quedar activo a tu descendencia. Tal vez no en mí, porque yo lucho y yo digo, no, eso no es para mí. Pero como está abierta toda esa puerta, puede atingir a mi hijo, o a mis nietos, o a mis bisnietos. Entonces, uno tiene que cerrar las puertas. Entonces, digamos, por ejemplo, cuando hablo del adulterio, es que si esa puerta está abierta, digamos, del bisabuelo, que era un mujeriego, hay gente que está dentro del cristianismo, del evangelio, que a veces no pueden contenerse, no pueden ver una persona que está en falda o ya se está imaginando. ¿Por qué? Porque está atado. Y a veces dice, ¿pero por qué? Y algo que el Señor me llevaba hablando con alguien, que a veces el Señor me empieza a hablar cuando yo empiezo a hablar con alguien. Es como la prostitución. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, el papá o fue la mamá, alguien de ellos abrió la puerta y digamos que el papá le gustaba ir donde prostitutas. El hijo más tarde, aunque no quiera, por eso digo la iniquidad, lo que es importante con los, aunque no quiere el niño, dice, pero ¿por qué? Hay niños que empiezan a llamar al teléfono rosa, solamente ya el llamar ya se empiezan a excitar. Tal vez porque, dice, pero al principio lo toma como un juego, pero después ya viene a ser una adicción. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Es romper esas iniquidades que fueron hechas en el pasado, porque Dios nos quiere libertar. Dios no quiere que cuando nosotros veamos, estemos atados, diga, yo estoy con el Señor, quiero el Señor, Señor, pero ya te he rogado, te he pedido. Pero leímos aquí que dice que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que son tres cosas diferentes. Y a veces, como les digo, lo que el Señor no quiere es que nosotros dejemos una herencia maldita, una herencia que va a perjudicar a nuestras generaciones, una descendencia que no va a ser provechoso para Dios, porque tal vez van a estar en el evangelio pero atados. Y por eso yo le preguntaba, Señor, pero ¿cómo es eso de los pastores que, por ejemplo, que todavía siguen viendo pornografía? Porque tal vez no se les fue revelado el evangelio, tal vez por la falta de búsqueda, o yo no sé, tal vez la gracia simplemente que Dios nos quiere hablar de esto de la iniquidad, que yo me digo, pero ¿por qué gente que está dentro del evangelio o que nació dentro del evangelio? Y como les decía, es porque nadie cerró esa puerta, porque hemos tenido un evangelio equivocado de decir, ya que vine a Cristo, ya todo se acabó y la gente no quiere luchar, pero vemos que el evangelio es de guerra. Amén. Dice la Biblia que el que va a entrar, dice, ¿cómo se dice? Que entran
eran no los cobardes, sino los que hacen, ay, ¿cómo está escrito esto? Los que hacen guerra, o sea, los fuertes. Entonces vemos que el reino de Dios no gana el que está cruzado de manos. O sea, vemos que es una guerra constante con el enemigo. No, él quiere mancharme mi imagen, mi santidad. No, vemos que es una guerra porque el enemigo quiere siempre volver de alguna manera. Amén. Entonces, quería decirles algo que tomé notas, ¿no? Nosotros, algo que me pareció lindo, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando tú quieres quitar algo, por ejemplo, en mi caso, yo estaba pensando así, ¿no? Yo decía, yo tengo que tener cuidado mi salud, porque no el hecho que soy cristiana, pues Dios me guarda. Sí, Dios me guarda, pero yo también tengo que guardar el templo. Entonces yo decía, Señor, yo tengo que hacerme un lavado, ¿no? Para mi hígado que funcione bien, para que mi páncreas funcione bien y todo. No solamente por eso, sino que cuando uno está haciendo ayuno, uno sabe que el cuerpo tiene no sé, que no se le está dando el alimento todo el día, pero también el hecho de hacer un ayuno está también a veces desintoxicando, ¿no? Entonces vemos que yo hablaba un día hablando de eso, de desintoxicar, que nosotros necesitamos un purgante para que espiritualmente eso salga. Porque nosotros vemos que cuando el purgante nos lava por todos lados, cuando queremos, por ejemplo, de parásitos, que a veces yo de tiempo en tiempo lo hago también, ¿para qué? Para tener bien la inmunidad, para estar bien, saludable. Entonces, si yo me hago un purgante es para que salgan los desechos, o sea, lo que no está bueno para mi estómago, lo que va a dañar, lo que puede provocar un cáncer, porque vemos que no es todo por la iniquidad, pero también puede venir un cáncer por mi mala alimentación, por mi descuido, por no comer sano, pero yo necesito, entonces yo le decía, Señor, yo necesito ese purgante espiritual para que salga la iniquidad, para que salga, porque yo no quiero heredar, porque cuando vemos en el Salmo 139, él entiende que él fue concebido en pecado, David, pero no solamente que fue concebido en pecado, pero vemos que él dice que ya Dios ya lo miraba, que ya tenía en el libro ya escrito todas las cosas de él, pero el Señor quiere vernos en todo tiempo libres. ¿Qué quiere decir también iniquidad? Porque bueno, eso es lo que yo les dije, iniquidad es para mí maldad, ¿no? Maldad, desviación del propósito de Dios, es impiedad o culpa, gravedad, esta por encima del pecado, ofensa contra Dios. Maldad es el resultado que cuando una persona cumple una edad determinada se empiezan a manifestarse deseos incontrolables por cosas que no sospechas, que podían atraerte. Entonces por eso yo decía que es como un imán. O sea que tú ni siquiera quisieras, y uno se pregunta, ¿y por qué? Como yo me preguntaba, como yo les decía, ¿por qué? Y es sobre todo el resultado de los pecados, la consecuencia de nuestros antepasados, ¿no? Como con alguien yo compartía y yo le decía que yo no entendía por qué la gente estaba tirada a mí, las muchachas lesbianas, y yo decía, pero a mí no me gustan las muchachas, a mí me gustan los hombres, pero yo no entendía dónde yo iba a las discotecas, me estaban buscando en el baño, o estaba saliendo de una discoteca, me besaban, y yo decía, pero yo no quiero nada con mujeres, y yo decía, qué asco, guácale. Yo tenía 23 años, yo era una muchacha que bueno, aunque venimos del pecado, pero yo me decía, pero ¿y esto qué pasa? ¿Por qué? Eso se activó aquí en este país. En mi país, no, pero aquí sí. Tal vez, ¿por qué? Porque se atraen los espíritus, se atraen. Y yo empecé a preguntarme, pero tiempo que recuerdo que el Señor me alcanzó, yo empecé sin saber, sin entender, yo le decía, Señor, yo no quiero. A mí no me gustan las mujeres, yo no quiero. Y yo me recuerdo que el Señor orando me dijo, esta es la causa. Y el Señor lo que nos quiere llevar es a la raíz. ¿Qué es lo que provocó la iniquidad? Y el Señor en una visión me empezó a mostrar, yo había olvidado completamente. Cuando a mí me cuidaba la muchacha,
mientras mi mamá se iba al hospital a trabajar, esta muchacha ya aprovechaba de desnudarme y de desnudarse. Entonces, en medio del abuso sexual, uno puede decir, no pasó nada, no hubo penetración, no, yo soy inocente, yo no tengo pecado. Fue la otra, porque es eso lo que el Señor decía. Algo que me impresionó en la palabra que el Señor me dio es que Él quiere que reconozcamos. Que nosotros no digamos, es que el otro me hizo pecar. No, Señor, yo pequé, yo hice lo malo. Porque ¿qué es lo que dijo David? Yo. Ayer el Señor nos hablaba, yo lo hice, no los otros, no fulano, no mi marido. Ay, es que yo me prostituía porque mi marido no me atendía en la cama. Es que él, es que este otro, es que no tenía por plata. Y entonces nosotros nos excusamos con Dios, como yo le decía a alguien, en lugar de decir, Señor, yo pequé. Yo me arrepiento, yo cierro esas puertas, yo no quiero volver a hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que vayamos a la source, a la fuente de vida, a Cristo, a Yeshua, pero que reconozcamos, que no nos mintamos, que no nos auto-mintamos diciendo, no, yo soy santa, yo no. Cuando nosotros empezamos a reconocer poder, el Señor nos lleva a la fuente, a la raíz. Y yo me recuerdo que en esa visión yo me veía muy niña, tal vez tendría 4 años. Y cuando yo me vi en la visión, como estaba orando, a mí me sorprendió de cómo cosas que tú te has olvidado, porque a veces hay cosas que uno, cuando le duele algo, yo por ejemplo, mis abusos sexuales, yo dije, en un armario, se acabó. Vengo a Suiza, porque yo vine a Suiza por eso. Yo quería olvidar mi pasado. Entonces vemos que aunque tú te vayas a la China, a la Conchinchina, la iniquidad te alcanza donde estés. Donde estés. Solamente es Cristo que puede romper esa iniquidad para que tengas libertad y abundancia de vida. Entonces vemos que, gloria sea el nombre del Señor. En Jeremías capítulo 3, versículo 13, que me gustó mucho esto que encontré ayer, mientras meditaba otra vez en la palabra. ¿Capítulo 3? Sí, versículo 13. Aquí dice en Jeremías 3:13, reconoce tú pues tu maldad, porque contra Yahvé tu Dios has prevaricado y fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Yahvé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí le está diciendo el Señor que reconozca. Pero como les decía, en otras, por eso es lo que me puse a investigar más ayer, porque cuando tú buscas en otras versiones tu maldad, dice tu iniquidad. No sé si en francés, yo empecé a leer en francés y en francés habla mucho la iniquidad. Y eso a mí me sorprendió porque estaba hace 2 semanas y el Señor, yo dije, pero yo no he visto esta palabra. Y cuando empecé a leer en francés, decía iniquidad. Y cuando tú vas a otro libro, dice iniquidad. Entonces yo dije, Señor, ¿qué me quieres hablar? Pero claro, cuando yo me voy a la versión en español, en algunas partes está traducido como maldad. Pero si uno busca en la versión, dice, reconoce pues tu iniquidad. Entonces lo que el Señor quiere, no, ¿qué fue lo que, quién te hizo causar eso? No, Señor, yo pequé. Señor, aunque yo no conocía, yo cierro esas puertas porque yo no quiero dejar esa herencia para mi hijo. Es lo primero, porque si yo estaba luchando con eso, que creo que hasta mis 33 años, a mí me iban hasta los baños a buscar las mujeres. Y yo me decía, pero ¿por qué? Yo no estoy buscando, yo no quiero. Yo no buscaba. Pero yo decía, ¿por qué? Porque los espíritus se atraen. Porque es algo que ya estaba abierto. Entonces, como yo les decía, eso no era cuando yo no estaba en Cristo, en Yeshua. Pero cuando yo me recuerdo, cuando estaba de rodillas, yo empecé y yo dije, ¿por qué el Señor permitió que viera? No para avergonzarme, era para romper esa iniquidad y para que mi hijo no tenga ese problema. ¿Por qué? Porque si yo no cierro ahora, mi hijo más tarde va a tener una confusión sexual. ¿Qué hago? ¿Con mujer o hombre? ¿Por qué? Porque ya alguien abrió la puerta, tal vez yo no quise. O como una violación. O hay cosas que a veces uno no entiende. Entonces, la iniquidad también pervierte, desvía el diseño original de Dios, lo tuerce, el diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces,
El pecado quiere decir quebrantar la ley de Dios, transgredir, como por ejemplo el mentir, es un pecado. Pero la rebelión es la acción de rebelarse contra todo lo que Dios ha establecido. Es decir, no, yo no hago eso. Dios dijo, pero no, yo no lo hago. Entonces, eso es rebelarse, ¿no? Entonces, para tener la diferencia entre iniquidad, pecado y rebelión. Gloria sea el nombre del Señor. Algo que también me parece como importante de ponerlo como énfasis es algo que dijimos antes, ¿no? De las puertas espirituales que se abren. Porque yo estaba orando por alguien y mientras estaba orando por alguien, yo no entendía en el momento, pero mientras estaba orando por esa persona, solamente vi lo que yo entendía era lo que estaba operando. Entonces vemos que la rebelión, un espíritu del pasado que mi bisabuela abrió, me va a dirigir a mí. Tal vez yo no quiero ser rebelde, tal vez yo digo, Señor, yo quiero obedecerte, pero no llego. Es porque alguien abrió. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es pedir perdón. Si vemos en Daniel, a Daniel lo llevaron al exilio, a Daniel lo llevaron de esclavo. Daniel dejó todo, pero algo que me impacta de su oración en Daniel 9, él empieza a confesar los pecados de sus padres. Ahí tenemos como, vamos a decir, como la respuesta de lo que tú tienes que hacer, de lo que yo tengo que hacer, lo que Dios nos da en esta mañana, el cómo yo tengo que desatarme de esas iniquidades. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos que en Daniel 9, versículo 4, dice, y oré a Yahvé, mi Dios, e hice confesión. Lo primero que él hizo, confesar sus pecados. Dice, diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Entonces él y los mandamientos. Él estaba recordándole, Señor, yo te amo, Señor, yo guardo tus mandamientos, Señor, yo te estoy confesando. Entonces vemos que él está recordando la palabra, él está orando con la palabra, le dice, Señor, tu palabra dice que tú eres misericordioso, con millares de los que te aman, porque leímos en Éxodo 20 que dice que él hace misericordias, ¿no? Pero visita la iniquidad hasta la cuarta generación, ¿no? Dice, entonces empieza, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Fue el que hizo la iniquidad. Fue el que estaba adorando a otros dioses. No, Daniel nunca adoró a otros dioses. Vemos que él nos da ejemplo como joven que él mismo que pasó de una ciudad, porque él hubiera dicho, sí, sí, rey, bueno, enseguida me pongo, usted me va a dar un puesto ¿de qué? De vicepresidente. Ok, yo me arrodillo. ¿Dónde está el Dios? No, vemos que Daniel, él tomó otra actitud. Él dice, no, yo no me contaminaré. Por eso quiero oír esa palabra, de contaminarse. Él no se contaminó ni con la comida, ni con la comida del rey. Vemos que las iniquidades, por ejemplo, de brujería, todo eso que a veces los beberizos, todo eso, a veces la gente, como yo hablaba con alguien, que por ejemplo, no, es que fulano es buena. Yo digo, bueno, cuando yo oro, el Señor no me dice lo mismo. Alguien que dice que ayudaba como la Sashfam, ayudar a dar hijos y que le den brebajes con hierbitas y tome. Y murió un bebé. Eso se llama asesinar, matar. Entonces ya hubo un derramamiento de sangre. Entonces por eso es importante saber quién es mi familia. Si yo no puedo ir hasta mi familia, por ejemplo, yo no conozco a mi papá, pero yo le digo, Señor, muéstrame esas puertas, porque es el Espíritu Santo que conoce todo. Yo no, pero el Espíritu Santo puede ir y mostrarme. ¿Para qué? Porque a veces yo digo, no, eso no viene de mi mamá, eso debe venir de mi papá. Yo nunca viví, mi papá nos abandonó yo creo que tenía meses de nacida, pero yo digo, Señor, para saber qué yo heredé de mi papá, qué es lo que yo heredé. Yo sé de mi mamá, yo sé, hay cosas que, bueno, que aprendí fue por mi abuela, ¿no? Que el Señor me empezó a mostrar, y fue a partir de mi abuela que Dios la usó, que entendí esta palabra de la iniquidad. Entonces dice,
que hemos pecado. Entonces, él no se basa en el pecado y viene a hacer diferencia, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos impíamente rebeldes. Viene a conectarse esta misma palabra con Éxodo 34, versículo 7, ¿no? Lo mismo está diciendo, que perdonas la iniquidad, que perdonas la rebelión, que perdonas el pecado. Aquí Él está dándonos la receta. Daniel nos está dando la receta de cómo yo tengo que llegar a Dios. Señor, rompe la iniquidad que mis papás abrieron, que mis abuelos, si hubo derramamiento de sangre, Señor, si hubo abortos. ¿Por qué mucha gente, gloria sea el nombre del Señor, gente como les decía hace un ratito que me desvié, gente que por ejemplo quiere tener hijos y no puede, tal vez porque alguien, su abuela, como lo que les decía, asistía a abortos y adquirió esa maldición? ¿Por qué? Tal vez ella no era la que se provocó, pero ayudaba a matar a otros. Y vemos que por eso a veces hay gente que está a veces en la depresión, porque hay algo que alguien le abrió la puerta. La depresión viene por un espíritu de muerte. Porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Llevarnos al suicidio. Y el suicidio va con la muerte. Entonces todo eso va con la... Tú estás bien. Yo me recuerdo, tú estás bien y de repente te quieres lanzar por la ventana. Es normal. Es normal. Y tú empiezas a llorar y yo no quiero hacer esto. Yo no quiero tirarme de la ventana. ¿Qué es lo que me pasa? Eso le pasa al impío y a la gente que no tiene de Dios. Pero, ¿y a la gente que tiene a Dios? Que se supone que al cristiano no le tendría que pasar esos pensamientos. Que se supone que no tendríamos que tomar esas actitudes. A veces pasa de que estamos, pero ¿y por qué? ¿Por qué me siento triste? Si yo lo tengo todo. Tengo un esposo, tengo comida, tengo trabajo. ¿Por qué tengo que estar triste? Tenemos que estar operando algo. Si tú no le abriste la puerta, si tú estás bien con... Hay alguien que le abrió. Entonces, por eso que es necesario que él, siendo un niño o un joven, todavía Daniel dice, él está pidiendo perdón. No solamente por sus padres, él está pidiendo por su nación. Por eso es lo que decía que la nación también tiene que ver. Porque, como lo que les explicaba, a veces hay naciones como Maduro, como Chávez, que ellos iban a los brujos. Ellos, su mandato era bajo brujería, bajo hechicería. Su mandato, y eso que contaminando a todos. Y veamos cómo está Venezuela, por causa de la iniquidad. No solamente de sus malos presidentes, pero también por la idolatría, que ya es una iniquidad demasiado fuerte. La idolatría es algo que mancha. Yo leía, decía, por la iniquidad que manchaste es mi tierra, para que el Señor les diga eso a Israel. O sea, para el Señor tanto pecado, tanto ídolo que metió. Yo entendí por qué Dios quiere destruir esta tierra. No es por malo, Dios, no. Es porque hay tanta iniquidad que tal vez nosotros no lo vemos. Que por eso dice Dios que quiere hacer una tierra nueva y cielos nuevos. ¿Por qué? Porque está contaminado. Gente que cuando va a hacer brujería ya tiene la tierra manchada con brujería, con hechicería para matar al prójimo, para hacerle daño a otra persona. Entonces, vemos que por eso la Biblia dice que Dios quiere hacer una tierra nueva, algo nuevo. Y vemos que a nosotros dice que nos hace nuevas criaturas y no quiere que haya esa mancha, ¿no? Entonces, mira, acá después dice, en el versículo 5 dice, y nos, él no dice, y se apartaron. Es que ellos eran así. No, él lo toma como si fuera él. Dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. Qué bonita esta oración. Yo hace muchos años que siempre bueno, a mí me gusta mucho Daniel. Hace muchos años el Señor siempre me habló con ese. Entonces, yo me digo, qué bonito de comprender de que Daniel no dijo, fueron ellos. Fueron mis abuelos, fueron mis papás. No, dice, no revelamos. Entonces, ahí está la clave, ahí está la receta de que cuando tú vayas al Señor y algo que el Señor te muestra, Señor, ¿por qué mi hijo, digamos? Porque a veces yo estoy orando por alguien y el Señor me dice, ahí estoy, otro. Y ahí es cuando yo empiezo a mirar la raíz, cuando voy a la mamá y ahí el Señor le empieza a mostrar lo que hay. Pero el Señor no muestra para avergonzar a nadie. El Señor lo que quiere es para libertarnos, porque quiere darnos ministerios gloriosos. Y a veces nosotros no tenemos esos ministerios
porque estamos todavía mal. Entonces, si yo quiero un ministerio, yo quiero ir a imponer manos, yo quiero ir a orar, pero el Señor quiere que tú estés capacitado, de que tú puedas decir lo que tú aprendiste del Señor. Mira, debe ser que hay iniquidad en tu casa, debe ser que tal vez, o cuando tú oras, el Señor ya te empieza a mostrar. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Amén. Gloria a Dios. Vemos que, por ejemplo, una iniquidad que entró en la casa de Abraham fue la mentira. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice que le diga, cuando estaban ya entrando, cuando hubo la pobreza, que le dijera que había, ¿cómo se dice? Que la Sara era la hermana. Y Sara no era la hermana, era su esposa. Pero ¿por qué lo hizo? Por miedo de que lo vayan a matar, por causa de la esposa. Y después su hijo hace lo mismo. También hay el mismo episodio, la misma hambre, va también el hijo, se llevaba bien con el rey de Egipto y le dice, ¿quién es esta hermosa mujer? Y le dice lo mismo. Y ellos no se contaron. Yo pienso que Abraham no le dijo, ay, tú sabes, hijito, y mentí. Porque ¿quién dice y mentí? A ti te avergüenza, ¿no? Tú no vas a decir, sí, yo me prostituía y... No, el pecado nos tiene que avergonzar, si no seríamos unos descarados. Yo pienso que Abraham nunca le dijo eso al hijo y el hijo hizo lo mismo que hizo el papá y el nieto también. Jacob mintió. Entonces vemos que él heredó iniquidad y mentira y eso se pasó. Entonces vemos que eso se queda allí, por eso que es importante que nosotros lo cerramos, porque si eso le pasó a los hijos de Dios, que podemos ver, nos puede pasar a nosotros también, pero por eso el Señor nos está diciendo que tenemos que cerrar las puertas y hacer tomar la actitud de Daniel. Si fue de droga, si fue de alcoholismo, si fue de prostitución, cualquier pecado, que tú ves que hay algo que te atira, como yo le decía, yo no entendía por qué, yo decía, pero ¿por qué? Porque es algo que te lleva, gente que a veces no lo puede controlar.